quiero comentarles a ustedes que este espacio es un espacio seguro, por lo que aquellas compañeras que deseen que su intervención sea anónima, dejaremos un número de WhatsApp para que nos hagan llegar sus dudas de forma personal y sean contestadas por la ponente. También le doy la bienvenida a nuestra moderadora, la maestra Karen Mayumi López. Adelante, maestra Karen. Hola, buenas tardes. Gracias, Maru, y bienvenidas todas. Pues el día de hoy tenemos una invitada de lujo, que es la maestra Janine Álvarez Hernández. Ella es licenciada en matemáticas por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en inteligencia artificial por la Universidad de Edimburgo, de Reino Unido, maestrante en ciencias de la computación en la Universidad de York, en Reino Unido también, y actualmente se desempeña como analista estadístico en la Oficina contra la Droga y el Delito en la Organización de las Naciones Unidas. Sus labores, básicamente de investigación, se dirigen sobre los temas de ciencia de datos, geográfica y la aplicación de métodos estadísticos para el análisis del delito con perspectiva de género. Entonces es una invitada de lujo, una profesional en el tema, y pues no nos queda más que darle la bienvenida. Bienvenida, maestra Janine Álvarez. Muchas gracias, maestra Karen. Pues en realidad es un gusto para mí estar aquí y poder presentarles este tema de igualdad, pero con una perspectiva, digamos, desde mi campo, que sería, bueno, matemáticas, ciencia de datos, etc. Nada más, permítanme tantito para compartir mi pantalla. Si me pudieran indicar si se ve, por favor. Sí, ya se puede visualizar, maestra, ya se puede visualizar. Okay, gracias. Bueno, mi presentación del día de hoy pues es igualdad y género, el feminismo en la ciencia de datos. Para dar un poco de contexto de, bueno, cómo es que se pueden mezclar estas dos cosas que al parecer parecen, digamos, distanciadas una de sí, pues yo soy asistente técnico en análisis estadístico y me dedico precisamente a recolectar, analizar y luego, bueno, interpretar, digamos, los datos. Entonces, digamos que la parte cuantitativa de una investigación, pues es lo que hago. Pero por otra parte, bueno, cabría pensar, eso está muy lejos de lo que son las ciencias sociales, etcétera. ¿Cómo es que se compaginan estas dos cosas? Y yo quisiera entonces compartirles una propuesta, una visión que es reciente, bastante reciente, sobre cómo podemos aplicar las ideas del feminismo en la ciencia de datos o en el análisis de los datos. Entonces, para hablar sobre ciencia de datos, bueno, primero sería bueno definir a qué me refiero con datos, con información y con conocimiento. Esta, como pueden ver en la diapositiva, bueno, es una pirámide donde partimos de los datos, que digamos son los elementos básicos sobre los que se va formando la información y el conocimiento. Y entonces partimos de los datos, que puede ser una colección de texto, números o símbolos. Procedemos, una vez que los datos son procesados, para darle significado y hacerlos interpretables. Entonces esos datos se convierten en información. Después, cuando se da la comprensión de la información para resolver algún problema, pasamos a lo que es el conocimiento. Entonces, como pueden ver, va escalando datos, información y conocimiento. Entonces, bueno, surge la pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de los datos? ¿Cómo se recolectan? ¿Cómo se manejan? ¿Qué es lo que pasa ahí? Entonces, bueno, me gustaría hacer la pregunta de, ¿hablan los datos por sí mismos? Entonces, bueno, en cierto modo, muchas personas piensan que es así, que los datos son objetivos, que podemos hacer investigación imparcial a través de ellos, y esta presentación es precisamente para decirles que no es el caso. En esta lámina puse una cita de Mike Lukides, que es: el futuro pertenece a las empresas y personas que convierten los datos en productos. Eso ya me da una idea de la importancia de los datos. Y es lo que ha pasado hoy en día, de que los datos han adquirido
cierto valor, nuestros datos personales, mucha importancia para las empresas, para otras instituciones. Finalmente, son productos. Entonces, un poco como reflexión de esto, quisiera que piensen en el rastro de los datos que ustedes dejan día con día, por ejemplo, cuando visitan un sitio web. Entonces, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado de que ha habido situaciones un poco inquietantes en las que, por ejemplo, puedo estar buscando un par de botas en internet y entonces accedo a otros sitios web y resulta que que me sale precisamente anuncios sobre botas. Y entonces digo, bueno, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es que me persigan, digamos, esta búsqueda que yo hice? Y es un poco inquietante si uno se para a pensar en eso. Y lo mismo ocurre cuando, me imagino que les ha pasado que, por ejemplo, Facebook les sugiere amigos o amigas que ya tienen muchos años que no los habían visto y de repente aparecen como sugeridos y es casi mágico, ¿no? Que dicen, ¡ay, qué bueno que lo encontré! Pero ¿cómo supo Facebook o el algoritmo que usan que nos conocíamos? ¿Cómo hizo esa relación? Entonces, finalmente... Maestra, Sí. un poquito nada más, perdone, para que se Sí. pueda apreciar mejor su presentación, me Sí. parece que estamos visualizando más la parte, digamos, que ve usted. Entonces, no sé si pudiéramos visualizarla, que solo se viera una sola diapositiva, maestra, porque supongo que va a proyectar números. Entonces, igual, Sí. sí. ¿Así está Ahí mejor? está perfecto, sí, así es, sí. Gracias. Entonces, gracias. Entonces, como decía, ¿qué es lo que hace que, digamos, estas empresas como Facebook, Amazon, ustedes las conocen, pueden adivinar, por así decirlo, mis preferencias, mis gustos? Y para eso quisiera platicarles una pequeña anécdota, que por ejemplo yo, queriendo comprar productos para mis gatitas en Amazon, los compré, y después los anuncios que me salían, y también las sugerencias que me hacía Amazon sobre qué cosa comprar adicionalmente, eran cosas para bebés. Yo jamás había buscado productos para bebés y sin embargo ahí estaba Amazon diciéndome, te sugerimos esto. Entonces, por lo que me lleva a pensar, bueno, ¿qué es lo que hace que el algoritmo pueda intuir, que me clasifique, que haga un perfil de mi persona para hacerme ese tipo de sugerencias? ¿Con base en qué hace este tipo de cosas, no? Y entonces ahí es donde nos preguntamos, bueno, los creadores de este tipo de algoritmos, de alguna forma influye su conocimiento, digamos, la cultura en la que se vive, en cómo nos clasifican a nosotros como personas. La respuesta sería sí. Entonces, después de esta pequeña anécdota, y más o menos de vislumbrar la importancia de los datos, quisiera explicar qué es la ciencia de datos. Porque podemos tomar la ciencia de datos como una herramienta que nos permite precisamente analizar los datos y derivar conclusiones de ello. Es un poco más amplio lo que en realidad se ve en la ciencia de datos, pero a grandes rasgos esto es lo que hace. Entonces, analiza cantidades masivas de datos y extrae conocimiento de ello. Y busca mejorar la toma de decisiones basándose en estos conocimientos que extrajo. Y entonces permite la creación de productos de datos. Ahora, el proceso digamos, de la investigación en la ciencia de datos es precisamente la recolección, gestión, procesamiento, análisis, visualización e interpretación de datos. Como ven, todo se revuelve alrededor de los datos. Y es un campo que involucra muchas cosas, que es la estadística, ciencias de la computación, incluso temas sobre gestión empresarial y muchos otros. Bueno, ya una vez con esta definición podemos preguntarnos, bueno,
Ok, el manejo de los datos, la ciencia de datos, ¿cuáles serían sus ventajas y desventajas? Una de las ventajas es, bueno, que puede mejorar la vida de las personas. Y para eso podemos encontrar varios proyectos, como por ejemplo, encontrar y monitorear puntos de atención de ayuda humanitaria, mapear la violencia en una ciudad, combatir incluso el tráfico de personas. Pero también podemos encontrarnos con muchas desventajas que responden a intereses privados. Entonces, los invito a que, por ejemplo, las invito a que vean en las noticias o busquen escándalos recientes sobre estas grandes empresas. Puede ser Facebook, puede ser Yahoo, cualquier otra. ¿Por qué hay escándalos de este tipo? Porque se tiende a hacer un espionaje de las vidas privadas o de comerciar con los datos privados de las personas, de los datos personales. Y además porque también hay un cierto control del contenido al que se tiene acceso. Eso se vio, por ejemplo, en el caso de Facebook, que de cierta manera, cuando fueron las elecciones en Estados Unidos, restringió ciertas publicaciones y otras no, porque incitaban al odio u otras cosas. O sea, finalmente hay cierta restricción bajo los estándares que pone esa empresa, ¿no? Y también porque da pie a la desinformación. Entonces, como podemos ver, hay muchas ventajas y desventajas y depende entonces de las personas que lo manejan, el cómo lo van a usar. Ahora, un poco aterrizando la ciencia de datos en cuestiones de género, hay una injusticia de género en cómo se ha manejado la ciencia de datos en la actualidad. Y es de que el modo en que las empresas y otras instituciones abordan los datos relativos a los cuerpos y vidas de las mujeres y cómo abordan los datos relativos a las poblaciones minoritarias en general, no responde a los intereses de las minorías, no responde a los intereses de las mujeres. ¿A qué responden? A intereses privados, a los intereses de la empresa. Entonces, es por eso que es importante cuestionar precisamente cómo se maneja mi información. Yo, por ejemplo, como mujer, alguien, por ejemplo, como minoría, ¿cómo es de que la manejan y derivan conclusiones o conocimiento a partir de ello? ¿Cómo eso me está afectando a mí? Entonces, antes de introducir el tema central, quisiera repasar un poco unos conceptos clave, a grandes rasgos, que son, por ejemplo, género. ¿A qué me refiero con género? Bueno, es una construcción sociocultural que diferencia y configura roles, percepciones y los estatus de mujeres y hombres en la sociedad. Y aquí pongo unas definiciones de la igualdad de género, las voy a decir: igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres y las niñas y niños. Equidad de género, la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus respectivas necesidades. Otros conceptos clave, todo esto es porque los vamos a ver más adelante, es feminismo. Es un cuerpo de ideas y proyectos que buscan cuestionar cosas como, por ejemplo, el sexismo y otras fuerzas de opresión. Este es un término muy amplio, en realidad no es una definición, es más como tratar de dar una idea de lo que toca el feminismo, y también busca crear un futuro más justo, equitativo y habitable. Por otra parte, tenemos este concepto de interseccionalidad. A lo mejor ya lo han escuchado, de feminismo interseccional. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a la intersección de aspectos particulares de la identidad de una persona, pero también a la intersección de las fuerzas de opresión y privilegio que persisten en una sociedad. Aspectos particulares podrían ser, por ejemplo, mi sexo, mi género, mi edad, mi religión. Y pues podemos ver que también estas fuerzas de opresión, pongo el caso de Estados Unidos porque es un caso que ha sido muy relevante en los últimos años, de que, por ejemplo, si a lo mejor lo han visto, este movimiento de Black Lives Matter, que es las vidas negras importan, de que
no todas las vidas importan por igual. Y es algo así diciendo, algunos tienen más privilegios, ya sea por cuestiones raciales, por estatus socioeconómico, etc. Y eso se refiere con la interseccionalidad de que debemos de tomar en cuenta todas esas cosas. Por otro lado está el concepto de opresión, que consiste en el maltrato sistemático de grupos de personas por parte de otras personas. Y esto es una consecuencia de la distribución desigual de poder. Si algún grupo tiene más poder que otro, usualmente lo que va a hacer es oprimir. Lo que nos lleva al tema central, que es la ciencia de datos feminista. El feminismo de datos, más en específico. Esto es un concepto, es una idea nueva, pero ya viene de muy atrás. O sea, es feminismo interseccional, pero se ha nutrido de varias décadas de otros trabajos que se han hecho al respecto. Ahora, feminismo de datos es un libro que acaba de salir en 2020 y sus ideas son las que precisamente me gustaría presentarles a continuación. Entonces, aquí tengo una definición del feminismo de datos, que es una forma de pensar en los datos, tanto en sus usos como en sus límites, que se nutre de la experiencia directa, el compromiso con la acción y del pensamiento feminista interseccional. Ahora, ¿cuáles son, digamos, las bases de este feminismo de datos? Parte del supuesto que el poder no está distribuido equitativamente a lo largo del mundo y que debemos de examinar cómo las prácticas de la ciencia de datos han reforzado estas desigualdades existentes. Y también el objetivo es usar la ciencia de datos para cuestionar y cambiar la distribución inequitativa del poder. Entonces tenemos una desigualdad cuando se combinan el poder, objetivos de particulares y la percepción de que los datos son objetivos de que podemos confiar en ellos. Ahora, algunos puntos que hay que decir sobre el feminismo de datos, cómo se piensa o cómo lo piensan las autoras, es que el feminismo de datos no es solo sobre las mujeres. Este asunto compete, digamos, a todo mundo, porque se trata de estas fuerzas de opresión. Estas fuerzas de opresión, digamos, puede ser entre clases sociales, puede ser entre hombres y mujeres, y el chiste es precisamente examinar estas diferencias de poder. El feminismo de datos no solo compete a las mujeres, y de hecho se invita mucho a de que otras personas con un género, por ejemplo, no binario, a hombres, etcétera, también, o sea, se pueden beneficiar muchísimo del feminismo de datos, también les compete. Por otra parte, el feminismo de datos no es solo una cuestión de género, y eso ya lo toqué un poquito antes de que es de nuevo tu clase social, tu religión, otras cuestiones pueden determinar precisamente este tipo de desigualdades. Y finalmente el feminismo de datos tiene que ver con el poder, con quién lo tiene y quién no lo tiene. El feminismo interseccional examina precisamente el poder. Entonces, resumiendo un poco, la propuesta que nos da el feminismo de datos es la siguiente, ¿no? Que el poder está distribuido de forma desigual y ya hemos visto que los datos son poder, por lo que se da un manejo injusto de los datos por un grupo de personas. Y el feminismo de datos nos incita a cuestionar quiénes están manejando estos datos, cómo lo están haciendo y con qué objetivos. Y a partir de esto podemos entonces promover un cambio. El feminismo de datos tiene 7 principios fundamentales. Aquí en esta presentación no los vamos a ver todos, solamente me voy a centrar en uno, que es tener en cuenta el contexto de los datos. Pero como pueden ver, pues son varios. Examinar el poder, cuestionarlo, elevar la emoción y personificación, es decir, ver
los datos desde una perspectiva un poco más humana, de que son personas de las que estamos hablando y que hay un contexto detrás de ellas. También repensar lo binario y las jerarquías es un modo de opresión, en nada más pensar en que hay cuestiones binarias, como ya hemos visto en el género, ¿no? Aceptar el pluralismo y visibilizar el trabajo, porque muchas veces el trabajo no es nada más, por ejemplo, producto de una sola persona. Hay mucha mano de obra de minorías que no ha sido visibilizado, y eso es importante sacarlo a la luz. Entonces, con respecto a tener en cuenta el contexto de los datos, ¿qué nos dice el feminismo de datos? Nos dice que los datos no son neutrales, ni son objetivos, como, bueno, mucha gente afirma, mucha gente que, por cierto, es, digamos, dueños en las empresas que utilizan estos datos. Entonces, hay cierto sesgo en este tipo de afirmaciones cuando dicen que son objetivos. Y además, son el producto de relaciones sociales desiguales, y este contexto es esencial para poder analizar los datos de un modo preciso, ético, y teniendo en cuenta de que sí hay un sesgo, no podemos escapar de él. Podemos examinar los datos, pero siempre hay que tener en cuenta que existe un sesgo por ahí. Entonces, aquí resumo un poco, los datos tienen un contexto. Todo conocimiento tiene un trasfondo. Los datos, aquí hay un término de cocinados, de que los datos duros, por así decirlo, entran en proyectos de investigación, que luego ahí es donde se cocinan, y entonces podemos encontrar ciertos tipos de sesgo ahí. Ahora, hay una alternativa para tratar de disuadir este tipo de prácticas que pueden no ser muy transparentes o que no son replicables, y eso es lo de los datos abiertos, que es un movimiento cuyos objetivos buscan promover el desarrollo económico, un progreso científico más rápido y una mayor transparencia. Sin embargo, hay que tener algo muy en cuenta, de que aunque los datos abiertos nos proporcionan datos que todo mundo puede ver, por ejemplo, los datos abiertos que proporciona el gobierno, por ejemplo, de delitos reportados, zonas de, tal vez con lo del terremoto, han georreferenciado zonas de riesgo, cosas así. Pero los datos tienen que tener cierto contexto, no podemos también nada más, digamos, que nos avienten los datos y no sé nada de ellos. Necesito saberlo para poder hacer un buen análisis de los datos. Y esto quiere decir el origen, cómo me construyeron esta base de datos y con qué fin. Bueno, ese es uno de los puntos que yo consideré importantes para esta presentación, y finalmente nos podemos hacer la pregunta de, bueno, ¿cómo podemos aplicar este concepto, este punto a la ciencia de datos feminista? ¿Cómo podemos aplicar esto al uso de las estadísticas, a la recolección de datos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces lo que se me ocurrió es tal vez proponer un caso que está relacionado con los delitos, información sobre los delitos del fuero común asociado con la violencia de género. Entonces, me gustaría platicar un poco de esto, como para saber poner un ejemplo de cómo podemos utilizar todas estas ideas. Entonces, existen delitos del fuero común, tales como abuso sexual, acoso sexual, feminicidio, violación, violencia familiar, violencia de género distinta a la violencia familiar, que están asociados a la violencia de género o a la violencia contra las mujeres. Pero, ¿qué podemos derivar de estos datos? Realmente me pueden dar toda la información que yo podría buscar para poder analizar, digamos, cómo se distribuyen este tipo de delitos en todo el país, por qué se dan las causas, los factores de riesgo. A mí me ha tocado examinar este tipo de datos y, a decir verdad, es muy complicado dar con los resultados o decir cuál ha sido la causa, porque son pocas las características con las que cuento que no puedo decir mucho. Entonces,
Por ejemplo, con este tipo de datos de delitos, ¿qué es lo que se visibiliza? Se visibiliza la geografía, el lugar donde ocurrió el delito, la edad y el sexo. Puedo sacar algunas conclusiones a partir de ello, pero me falta más, porque ¿qué es lo que no se visibiliza? Tal vez el estatus socioeconómico de la persona. ¿Qué tal si hubo antecedentes de violencia? Por ejemplo, que ocurrió un feminicidio, pero no sé si ya había denuncias sobre violencia familiar, sobre violación previas, y eso me puede ayudar para decir que hay todo un contexto violento detrás del feminicidio. Algo sobre el contexto familiar o incluso el género. No contamos con ese tipo de desagregación en los datos sobre delitos. Entonces, una aplicación de la ciencia de datos feminista en este caso sería precisamente visibilizar aquellas características que me permitirían dar un mejor análisis de los datos, el poder desagregar aún más y poder, en cierta forma, dejar esa agregación, ¿no? De querer siempre sumar los datos y que cada persona se vuelva un número más, digamos. Entonces, esa podría ser una aplicación de la ciencia de datos feminista en nuestro país. Y bueno, finalmente llego a las conclusiones. Permítanme tantito. Entonces, recapitulando un poco, la ciencia de datos se ha utilizado para el beneficio de unos pocos, para vigilar a unas minorías y para hacer más eficiente los recursos en medio de la escasez, porque hay una escasez de recursos y bueno. Además, también para manejar grandes cantidades de datos, se requiere de muchos recursos, de mucho dinero, por lo que solamente ciertas instituciones son las que pueden realmente hacer esto, instituciones con poder. Y por estas instituciones puede ser corporaciones, gobiernos u otro tipo, porque tienen los medios para trabajar con ellos a esa escala muy grande. Entonces, la ciencia de datos sirve a los objetivos principales de estas instituciones, que son objetivos privados, no los objetivos de la mayoría, de las minorías, no. Entonces, se continúa creando una profunda asimetría entre quién recoge, quién almacena y analiza los datos, y las otras personas de las que comienzan a recoger, almacenar y analizar los datos. Por ejemplo, si recuerdan el ejemplo que les puse anteriormente, recolectaron información sobre mí, Amazon lo hizo. Y entonces me clasificó, me perfiló y ya, me avienta una recomendación para que le compre cosas. Pero yo no sé nada sobre Amazon, yo no sé nada sobre su CEO, jefe principal, Jeff Bezos. Yo no tengo acceso a la información de él, pero él sí tiene información sobre mí. La empresa tiene información sobre mí. Entonces es una relación completamente desigual. Por lo tanto, al poner en cuestionamiento las bases del poder, el control de los datos en este ejemplo, a través de la lente del feminismo de datos podemos adquirir conciencia de las desigualdades que permean nuestra sociedad y de esta forma combatirlas. Y bueno, este sería el fin de mi presentación y espero que haya podido explicar a grandes rasgos esta idea del feminismo de datos y que si alguien se interesa pueda checar la bibliografía o acercarse un poco más. Es muy interesante, en verdad. Bueno, muchas gracias. No, pues muchas gracias, maestra. La verdad es que es muy interesante desde una perspectiva evidentemente, digamos, más cuantitativa, ¿no? En el sentido de que siempre hablamos de la igualdad desde una perspectiva como teórica, ¿no? Cuestiones así, pero hay una cuestión que es muy importante en el sentido de decir, bueno, a partir de dónde obtenemos estos datos para identificar los diversos tipos de violencia, ¿no? Y digamos, en esta parte para las compañeras, esta cuestión de la bibliografía la vamos a estar publicando en el repositorio digital. Y hay una cuestión que es fundamental. Mira, ahorita ya nos está llegando algunas preguntas que tuvieron las compañeras a bien hacer ahorita. Y hablando de esta cuestión, digamos, de dónde encontramos
qué plataformas, dónde podemos ubicar mejor los datos. Aquí nos pregunta alguien, oye, ¿dónde podemos visualizar datos sobre el tema en específico de género? Yo, bueno, trabajo en Naciones Unidas, entonces lo que podría decir es precisamente, han publicado ellos muchos reportes, incluso tienen una base de datos de UNODC, UNODC, Okay. que es precisamente sobre este tipo de violencia de género o violencia contra las mujeres. Entonces, tal vez como un primer acercamiento sería ver en las páginas web de la ONU qué es lo que han recolectado al respecto. Hay muchos informes al respecto, incluso de más cosas, y eso sería una buena opción para comenzar a adentrarse en los datos de este tema. Ok, nos vamos a tomar la libertad, maestra, pues de pedirle, digamos, esas páginas, ¿no? Esos, digamos, esos archivos y demás para que los podamos compartir con nuestras compañeras y pues ellas lo puedan identificar más fácilmente. Y hay una cuestión que también surge aquí con respecto, evidentemente, a la ciencia de datos feminista y que me pareció muy interesante. Aquí señala, dice, la información sobre feminicidio se encuentra mapeada y una más dice, ¿existe algún mapa donde podamos ver de manera didáctica las ciudades más violentas? Son buenas preguntas. Por ejemplo, de los datos sobre feminicidios, usualmente están georreferenciados. Primero, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publica datos mensuales sobre todos los tipos de delitos, incluido el feminicidio. Entonces podemos ver datos agregados por mes, por año, por estado y municipio, pero no nos pone, digamos, el punto en el mapa de dónde ocurrió esto. Sin embargo, por ejemplo, si buscan en los datos abiertos de la Ciudad de México, la Fiscalía, ellos sí publican su base de datos igual de forma mensual y entonces podemos ver la información de feminicidios, pero ya georreferenciada. Entonces me parece que las fiscalías tienen esta georreferenciación, pero no siempre es pública la información. En el caso de la Ciudad de México sí, pero en otras no, se me hace que hay que pedirla. Ah, ok, o sea, no es abierto al público, ¿no? En general, No. excepto la de la Ciudad de México. Ajá, hasta donde yo sé, ajá, ese es el Ok, caso. perfecto. Y en ese sentido, también surge una cuestión que dice aquí con respecto al fenómeno de los feminicidios en específico. Pregunta, en su opinión, ¿considera que en México hay una política pública que favorezca un mejor entendimiento del fenómeno de los feminicidios? Es que es compleja la respuesta. Sí. Se han hecho muchos avances en política pública en cuestión de proteger precisamente contra la violencia contra las mujeres, incluso para proteger a niñas y niños, pero también, digamos, a nivel local se han hecho esfuerzos por tratar ahora sí que de tratar este tema. Por ejemplo, se han creado fiscalías especializadas, se crean refugios y todo esto es, digamos, iniciativa de los gobiernos locales, pero a nivel nacional no podría mencionar, de lo que yo sé, algo que nos ayude realmente a entender esto de los feminicidios, porque es un tema súper complejo que se relaciona incluso con el crimen organizado y entonces hasta ahorita yo no he visto este tipo de políticas públicas. Ok, ok. Y hablando, digamos, de esta cuestión de la recopilación de datos, que evidentemente es una cuestión desigual, ¿no? Porque ya lo comentaba, las empresas evidentemente recaban todos los datos y los ciudadanos realmente, ¿qué tenemos de datos de ellos, ¿no? Y alguien pregunta acerca de, por ejemplo, ¿por qué hay aplicaciones que no censuran la pornografía? Por ejemplo, tal es el caso de Twitter o Telegram. ¿Y por qué unas sí y otras no, maestra? O sea, ¿por qué, digamos, este constante exhibición de contenido tanto explícito, ¿no? En ocasiones y las empresas en ocasiones sí se cierran mucho de ojos. Pues es también muy complejo el asunto porque voy a poner un caso muy, muy crudo, que es el de
explotación sexual infantil, porque es muy penado y las empresas hacen todo lo posible, por ejemplo, para bloquear este tipo de contenido, para detectar cuándo se comparte, quiénes lo comparten, los círculos por el estilo. Pero hay otras empresas que no lo hacen. Entonces, todo esto es un mercado al fin y al cabo. Incluso si no es explotación sexual infantil y es pornografía, sí es un mercado y entonces, bueno, da a pensar de que la empresa se beneficia en cierto modo de que este contenido se distribuya a través de sus plataformas. Entonces, son políticas de cada empresa, pero en fin, nada sucede, quiero creer, sin que realmente hayan evaluado el costo-beneficio de bloquear un contenido o dejarlo libre, ¿no? Ok, ok. Ya es un tema súper tendencioso, ¿no? También en ese sentido. Ok, y otra cuestión, porque son muchas cuestiones con respecto al tema de datos, ¿no? De la generación de datos. Y realmente, pregunta a alguien, ¿consideras que la información que INEGI distribuye a través de su plataforma, en específico sobre el tema de violencia contra la mujer, se ha visto manipulado? Yo no, bueno, de nuevo, todo esto es desde mi perspectiva, pero yo no diría manipulado, pero hay muchas, se pueden dar fallas metodológicas que impiden que se obtenga toda la información. De nuevo hay que pensar que, por ejemplo, lo que recolecta INEGI es en su mayor parte a través de encuestas, y en esas encuestas son muchas encuestas de percepción, entonces es la percepción de la gente, no son datos, los hechos, por así decirlo. En las encuestas bueno, encuestan gente que no es toda la población, se hace un muestreo y todo el asunto, pero de todos modos hay, hay lagunas en la información. Entonces tal vez no es tanto una manipulación, sino que las mismas respuestas, tal vez el hecho de que no todos quieran contestar, eso impide de que haya una buena visualización de lo que realmente pasa de la realidad. No se traduce, digamos, la realidad a los datos que se publican. Ok, sí, es cierto, ¿no? Porque realmente pues la recopilación de datos, INEGI es bien cuesta, entonces en ocasiones pues no pueden ser como tan certeros, ¿no? Nos están llegando ahorita algunas preguntas vía WhatsApp y nos comentan lo siguiente. En esta cuestión de entre la desigualdad que existe entre hombres y mujeres, dice, ¿cómo podríamos medir la igualdad entre hombres y mujeres? Y la otra, ¿existe una desigualdad entre hombres y mujeres en los datos que se generan? ¿Podría haber una desigualdad? Ha habido intentos de medir la igualdad, aunque ahorita que estoy pensando a lo mejor es la desigualdad, pero ha habido indicadores y creo que aquí tengo incluso una referencia de igualdad de género, indicadores UNESCO de cultura para el desarrollo, precisamente tratan de hacer de medir ese tipo de cosas. Yo no he visto bien a bien su metodología o qué es lo que usan para, digamos, sacar los indicadores, pero sí ha habido intentos de hacerlo. En los datos tal vez es precisamente por ejemplo, los datos en la recolección o en el análisis o en la interpretación sí puede haber una desigualdad, porque tal vez no se tratan de la misma forma, digamos, a quienes son hombres y a quienes son mujeres. A lo mejor puede servir el ejemplo que puse de lo de Amazon, de que, por ejemplo, si hubiera sido un hombre quien hubiera comprado esos artículos de gatito, tal vez la recomendación no hubiera sido artículos para bebé. Claro. Pero porque conoce mi edad, porque conoce mi sexo, porque conoce que me importan los gatitos, bueno, entonces ya derivó una conclusión. Y entonces hay una desigualdad ahí en lo que está haciendo. No me está tratando de la misma forma que lo haría a un cliente que fuera hombre, por ejemplo, a un cliente que fuera hombre y mayor o un hombre más joven. Ok. Sí, de hecho, recientemente habíamos escuchado, bueno, a mí me sorprendió mucho el caso de una empresa que mandó a los padres de familia de una adolescente algún promocional con respecto a cuestiones de embarazo, ¿no? Ajá. Entonces, de pronto el papá como que se quejó
y decía, oye, pero pues, ¿qué onda? ¿Cómo sabes que mi hija está embarazada? Total que el algoritmo procesó tanto la cuestión de la compra, la cuestión de absolutamente todo, que supo antes la tienda que estaba embarazada la chica, antes que el papá, antes que todos, ¿no? Entonces es un tema muy, muy serio, ¿no? Es Ajá. un poco eso. Sí, justamente vi ese caso y pensé ponerlo, pero se me olvidó después. Pero ese es un claro ejemplo, o sea, cómo el algoritmo determina, ¿no? A partir de esta información que recolectó, pues, y más o menos te avienta en una clasificación, ¿no? Porque eres mujer, eres joven y compraste esto, ok, ya estás embarazada. Exacto, exactamente. Entonces es un tema. Mire, ya nos están llevando también más preguntas porque parece muy interesante ahora el tema, que realmente lo es. Eh, Nos preguntan también, ¿existe un intercambio y aplicación de ciencias de datos entre países para el combate, por ejemplo, a la explotación sexual de mujeres y niños? Sí, no estoy muy familiarizada con los procesos, digamos, que se dan entre países o incluso la misma jurisdicción, porque es un asunto medio complejo por ahí, pero en sí, por ejemplo, la Interpol, que es una policía internacional, precisamente tiene equipos en varios países que pueden estar, digamos, identificando este tipo de cosas, lo de la explotación sexual infantil, y entonces hay cierta colaboración, porque además hay que también tomar muy en consideración de que esto de la explotación sexual infantil es un mercado y entonces es un mercado transnacional. No se da nada más, digamos, en un solo país, sino que se trafican niñas y niños, mujeres, hombres a otros países y en fin, o sea, es un flujo de personas y de dinero que se da a nivel mundial. Ok, ok. Y siguiendo, digamos, en esa tesitura, pues también nos comentan, ¿no? Y la ciencia de datos podría apoyar la reactivación económica, ya que, pues, digamos, las mujeres hemos sido las más golpeadas en esta cuestión entre la pandemia y las crisis económicas que tenemos ahorita. Puede ser, el tema aquí es de nuevo de cómo se usa y quién usa la ciencia de datos. Se puede usar, digamos, para bien, en el sentido de, por ejemplo, en cuestiones económicas, no conozco muy bien, o sea, cómo realmente podría llevarse a cabo, pero sí lo han aplicado en muchas cosas, o sea, de economía, finanzas, cosas de delitos, muchas cosas para el bien. Pero usualmente está relegada, digamos, los avances de la ciencia de datos está relegada a estas empresas, a estas instituciones privadas, porque tienen la forma de adelantar eso. Entonces, no va a beneficiar a todos. Por ejemplo, yo como mujer no me veo beneficiada por las ganancias de Amazon, aunque sea súper bueno en el desarrollo de la ciencia de datos, inteligencia artificial. Bueno, esas ganancias no van para mí. Pero lo que sí puedo decir es de que la ciencia de datos es un campo que está muy en boga hoy en día y que además requiere de más gente, que sí más gente se meta en este tema y ahí pueden entrar mucho en las mujeres. Ok. Se les ha apoyado mucho en otros países y es una buena opción. Ok, perfectísimo. Y aprovechando que usted es maestra en inteligencia artificial, hay una cuestión, digamos, aquí que nos están preguntando con respecto a cómo la inteligencia artificial, en conjunto, supongo yo también con la ciencia de datos, podría, digamos, cerrar la brecha de la desigualdad entre hombres y mujeres. Sí, es una respuesta también muy compleja. Yo, por ejemplo, en estos temas de inteligencia artificial y ciencia de datos es precisamente el enfoque que yo he visto, el enfoque del que les platiqué ahorita es para analizar digamos, el tejido social. O sea, tratar de hacer algo para reducir esta desigualdad y también cómo se trabaja ahí mismo, ¿no? Pero intervienen tantas cosas
en esta desigualdad que es muy complicado tratar de ver como a la ciencia de datos o inteligencia artificial como la gran salvadora. A veces lo manejan así cuando dicen, oh, inteligencia artificial, vamos a poder dejar de trabajar, por ejemplo, y ya los robots van a hacer todo por nosotros y ya vamos a poder estar más o menos en un mismo nivel todos. No es así. Pero hay formas en que se puede, digamos, hacer esto, tratar de combatir esta desigualdad, pero no veo que sea la solución tampoco. Ok, 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 ok. Y por último, mire, aquí está, bueno, nos preguntan también vía WhatsApp igual, digamos, un poco mencionó acerca de la desagregación de los datos, ¿no? Respecto a la violencia contra las mujeres. Y aquí señalan que cómo podríamos desagregar cuando nos hablan, cómo podríamos desagregar los datos cuando nos hablan de violencia contra las mujeres. O sea, ¿cómo podríamos hacerlo? Es precisamente conocer más el contexto. Por ejemplo, voy a retomar el ejemplo que dije sobre los feminicidios. Es como una forma última de violencia que acaba en la muerte de una mujer. Entonces, en ese sentido, una desagregación de todo el historial o, digamos, de violencia de esta mujer sería muy bueno para poder analizar, en este caso, los feminicidios. Por historial de violencia no me refiero por parte de ella, sino hacia ella. Por ejemplo, me interesa saber dónde vivía, si trabajaba o no, cuál era su religión, cuál era su estado civil, si vivía en pareja o no, si su pareja ya había tenido, digamos, ya había ejercido violencia sobre ella, cuántas veces ya se había denunciado. Ese es el tipo de desagregación a la que me refiero. O sea, quiero saber un poco, bueno, no un poco, sino mucho más el contexto para poder saber cómo se da este fenómeno. Entonces, una desagregación siempre en este tipo de cosas, y en mi opinión es preferible a tener los datos agregados. Los datos agregados me dicen cantidades, pero no me dicen nada más. Entonces, por eso es necesaria una desagregación. Mira, qué interesante es porque a veces como que siempre vemos, hay tal cantidad de feminicidios, ¿no? Al día, pero realmente cada, o sea, cada número es una persona, ¿no? Cada persona es una vida y demás, y que evidentemente pues nosotros no lo alcanzamos a visualizar y justo esa es la importancia, ¿no? De la desagregación de los datos. No, Sí, realmente sí. Y ya, por último, una última, maestra, ¿sí? Una última. claro. Nos dicen aquí, la primera es, si la ciencia de datos puede disminuir la violencia, si esto se utiliza en algún país. Y la otra, ¿qué puede hacer la ONU para disminuir la desigualdad de género? Con respecto a lo primero, de nuevo, en varios países se ha utilizado la ciencia de datos como para conocer las concentraciones de ciertos tipos de delito. Pueden hacer incluso análisis espaciales sobre la distribución de los delitos, de los patrones, donde se concentran, y eso me permite, bueno, ya obtengo mucha más información que solo saber, por ejemplo, poniendo un caso en la Ciudad de México, ¿no? En esta alcaldía ocurrieron tantos robos de vehículo, ¿no? Pero no me dice nada sobre dónde ocurrieron, su distribución o incluso a lo largo del tiempo cómo se ha comportado, ¿no? Entonces la ciencia de datos me da técnicas, me da métodos para poder analizar más a profundidad esto. Y más si los tengo en grandes cantidades, que luego no es el caso. En el caso de los delitos, por ejemplo, tengo de 2015 para acá, pero no sé nada de 2015 hacia los 2000, cosas por el estilo. Entonces, en el caso de la violencia sí se ha utilizado en otros países. Desconozco si esto se ha utilizado aquí en México, pero precisamente para poder, digamos, concentrar, digamos, los esfuerzos policiales, incluso la vigilancia y poder, digamos, disminuir este tipo de delitos. Con respecto a lo segundo, ahí sí no puedo contestar porque no puedo hablar en nombre de la ONU. Yo creo de que hay muchas, hay mucho material
que uno puede ver en línea sobre los esfuerzos que se han hecho, las iniciativas. Hay muchas para poder terminar con la violencia de género, pero eso es todo lo que podría decir. Ok, perfecto. Pues le agradecemos muchísimo, maestra. La verdad es que pues a mí me queda como un muy buen sabor de boca porque al final es ver la igualdad con respecto al género desde otra óptica totalmente distinta, ¿no? Y pues sin más, pues yo le cedo el uso de la voz a la secretaria para que nos dé ahí la despedida. Sí, gracias. Qué tema tan interesante. Nos enriquece nuestra formación política. De verdad, muchas gracias, maestras, por estar aquí y haber aceptado esta invitación. Quiero comentarles que hemos habilitado una línea de atención gratuita para el acompañamiento legal de cada una de ustedes. El número telefónico es 771-43-2502. Tenemos el compromiso de seguir trabajando codo a codo con cada una de las mujeres que integran este proyecto, buscando cada día ser más para poder mejorar nuestra realidad. A través del tiempo, hoy podemos decir que unidas somos más fuertes que ayer. Nos vemos el siguiente viernes 16 a las 6 de la tarde en la siguiente conferencia con el tema Las mujeres y la sociedad civil. Recuerden poner su nombre para la lista de asistencia. Que tengan excelente noche. Gracias, compañeras. Gracias, Maru. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.